Da la impresión de pelea o algo así, o sea, como alguien, o sea, eso antes ha dicho, no, ahora hay lucha o hay polémica. No, en realidad no, o sea, son diferencias entre colegas, evidentemente, como siempre ha habido. O sea, cuando he hablado antes de ciencia y de método y cosas así, las cosas cambian. Por supuesto puedo estar equivocado, otra persona puede estar equivocado, puedo estar acertado, otra persona puede estar acertada. O sea, y cambia, y yo no cuestiono a la arqueología en general o a los arqueólogos, y desde que estudié la carrera en los años 80 hasta ahora, continuamente veo que los arqueólogos están cambiando fechas y moviendo y saliendo, y no se me ocurre pensar que no trabajan científicamente, o sea, sino que pienso que, bueno, con la información disponible hasta un momento dado, se ha pensado otra cosa. Cuando aparezca otro sitio, si hace falta cambiar una conclusión, se cambia, si aplicamos buen método. He considerado un solo texto. No es porque haya desechado 1000, es que no había más que uno. O sea, entonces es con lo que hay. Propongo eso. Que viene otro epigrafista y propone otra cosa, adelante. O sea, que me convence, igual que yo he aplicado el método diciendo, estructuralmente es esto. Entonces, el tema de esto de Tlapacoya, si ustedes, insignes iconografistas y arqueólogos, consideran que esto es cualquier cosa menos un 1 con un día de calendario, pues adelante. Que puede haber algo en ese punto, es eso en cerámica incisa. Yo creo que no hay nada. Y además esto es algo que ya se apuntó en el artículo, es eso de la arqueóloga, o sea, publicado hace unos años, y además esto es un tipo de material que se conoce hace tiempo y que nunca ha sido considerado. Si el 1 puede ser cualquier cosa como un chalchihuite, pues vayámonos al ejemplo de Guerrero, que hay 2 barras. No sé qué más puede ser en iconografía un par de barras, a lo mejor muchas cosas y un par de barras con una cosa del lobulado puede ser en iconografía otras cosas. Por experiencia epigráfica que tengo, en el sistema de puntos y barras de Mesoamérica eso es un 10. Y lo que hay encima, incluso es un tipo de signo que se conoce en el calendario de Mesoamérica y puede ser o flor o movimiento. ¿Que hay otras alternativas? Pues adelante, o sea, si hablemos y discutamos. Pero en esos contextos, no aceptemos esto, estupendo. Cuestiónenme el 10 de Guerrero y cuestiónenme que el 10 está abajo, igual que en Oaxaca. Adelante. Hablen ahora a lo mejor diciendo, no, es que eso se lee de abajo arriba. Puede ser, pero a veces... Está fracturado en donde está el 10. ¿Cómo? Hay una fractura de la... Ajá, sí, pero encima está el elemento ese. Bueno, si es, a ver, hay muy poca información epigráfica que podamos utilizar para esto, poquísima. Que ojalá pudiéramos utilizar más, pero por ejemplo el tema del monumento de la venta con el numeral primero, que propongo que es un 1, que se puede criticar, por supuesto, propongo que es un 1, que está al principio en sintaxis. Podemos ir al ejemplo del 6, posiblemente viento, que hay en Tres Zapotes, está escrito arriba también. Podemos ir al ejemplo de San Andrés, es eso, que del 3 está escrito a la izquierda. Vemos que en esa zona hay una sintaxis recurrente en la que al menos el numeral se escribe antes del día. Entonces, eso es un ejemplo. Hay 3 ahora. Bueno, pues eso, es que no hay más que 3. Pues analicemos esos 3. Ojalá aparezca en el archivo de un palacio o de un templo y encontremos cientos de inscripciones o miles. Ojalá. Pero es lo que hay y funcionamos siempre con la información que tenemos.